Buenas tardes, mi nombre es Silvia Tedesco, soy licenciada en fonoaudiología, hace muchos años que realizo intervención y diagnósticos en niños cuando hay sospecha de autismo, niños y jóvenes. La charla de hoy es proceso de evaluación cuando hay sospecha de autismo. Antes de comenzar quiero agradecerle al Colegio de Fonoaudiólogos Regional Pergamino que me propuso la charla y por supuesto comenzamos primero por contarles que la evaluación es un proceso en el cual hay que reunir la mayor cantidad de información posible para arribar a un diagnóstico preciso. Hay diferentes tipos de instrumentos que utilizamos. Están los instrumentos estandarizados, cuantitativos, está la observación clínica que realizamos observando al niño en nuestro consultorio jugando, y por último, y no menos importante, la entrevista a padres. Algunas de las herramientas que vamos a tener que utilizar en este proceso de evaluación, como dije antes, es la anamnesis o entrevista a padres, una sesión en la cual vamos a observar al niño jugando, podemos utilizar un cuestionario de screening, como por ejemplo el M-Chat, que es una prueba de screening que nos alerta sobre potenciales problemas que deben confirmarse con la administración de otras pruebas más formales y completas en el seguimiento del niño en el tiempo. Podemos utilizar como una prueba formal el ADR. Para utilizar esta prueba hay que estar certificado, hay que hacer una formación específica para saber administrarla. El ADR, tenemos también el ADOS, que es otra prueba formal con una valoración diagnóstica. Podemos utilizar un cuestionario que tiene que es de pesquisa, que lo utilizamos cuando hay sospecha de déficit en la comunicación social o sospecha de sintomatología TEA. También está la escala australiana, que la utilizamos cuando tenemos un paciente con sospecha de síndrome de Asperger. Podemos utilizar la escala australiana, podemos utilizar un cuestionario que se llama ASDI. Cuando hablamos de síndrome de Asperger, tenemos que poner síndrome de Asperger según el DSM-4. El DSM es el manual estadístico de los trastornos mentales. El actual es el que se revisó y salió en el año 2013, ¿sí? Donde la clasificación de TGD cambia y todo se engloba en TEA, trastorno del espectro autista. Y dentro de esta nueva clasificación también está los pacientes que nosotros llamamos síndrome de Asperger. Sin embargo, en la actualidad, cuando yo evalúo a un niño con síndrome de Asperger, se compara con el DSM-4, el anterior, donde la clasificación lo nombraba de una manera independiente dentro de TGD. Otras herramientas que vamos a utilizar y que vamos a necesitar en este proceso de evaluación puede ser evaluaciones de inteligencia. Podemos usar el SENA, podemos usar el WIS, podemos utilizar también escalas de desarrollo en niños pequeños. Está la Merrill Palmer, que es de la editorial TEA, que el rango etario es amplio, es de 0 a 6 años, 6 meses. También existe la Bailey, que es de otra editorial, el rango etario es menor, es hasta 3 años, 4 meses. Podemos utilizar también cuestionarios adaptativos como el Vineland. Yo utilizo el ABAS, que me parece más actual y más fácil de utilizar. Si nuestro paciente es no verbal y necesitamos realizarle una evaluación de coeficiente intelectual, podemos usar la escala Leiter o la Wechsler, que son herramientas que se utilizan para niños y adultos que no tienen lenguaje. Otras evaluaciones neurolingüísticas que podemos utilizar es el SELF,
puede ser también el preschool si el niño es más pequeño. Vamos a sugerir o hacer una derivación adecuada para solicitar perfil sensorial, a ver qué perfil sensorial presenta el paciente. Podemos solicitarle al psicólogo o al psiquiatra si es que vemos que este niño presenta síntomas TEA y también comorbilidades. Podemos solicitar cuestionarios de ansiedad, inventarios de depresión, para completar este diagnóstico. Y por eso hablamos de proceso de evaluación. Y si hablamos de proceso de evaluación, tenemos que poder contar con la posibilidad de hacer una evaluación interdisciplinaria. Esta evaluación interdisciplinaria nos permite llegar a un diagnóstico preciso y así adecuar según el perfil de nuestro paciente el tratamiento más adecuado. Y si hablamos de equipos interdisciplinarios, podemos pensar en un médico tratante, que puede ser un neuropediatra del desarrollo, un neurólogo, puede ser un psiquiatra, la fonoaudióloga, si el niño tiene problemas de lenguaje, la psicóloga, psicopedagoga, terapista ocupacional, si el niño tiene habilidad musical o le gustan la música, podemos sugerirle musicoterapia, equinoterapia. Hablamos de la familia del niño y de equipos interdisciplinarios que van a comenzar este trabajo de evaluación y posterior tratamiento con el paciente. Y poder pensar en la importancia del diagnóstico y posterior inicio del tratamiento en edades tempranas. Son elementos que tienen un papel muy importante en la reducción de síntomas de autismo y en poder ofrecerle tanto al niño como a la familia una mejor calidad de vida. Entonces trabajamos por un diagnóstico temprano. Si hay un diagnóstico clínico, estamos garantizando al niño un derecho. Usar el diagnóstico para asegurar apoyos adecuados al niño. No estamos utilizando un diagnóstico para etiquetar. El diagnóstico lo utilizamos para garantizar un derecho y para que el niño tenga un tratamiento adecuado. Ahora bien, hasta acá hablamos de este proceso de evaluación, del equipo interdisciplinario, del diagnóstico temprano. Es importante también el poder centrarse en la persona con autismo y no en el diagnóstico, ¿no? Y poder crear contextos comprometidos, con profesionales que trabajen con responsabilidad, donde todos sepan un poquito de qué es autismo, de qué manera se expresa este trastorno del espectro autista, este espectro que es tan amplio, que nos da una heterogeneidad de perfiles, de comportamientos. Entonces, es importante realizar este análisis minucioso del desempeño del niño en las diferentes áreas y poder establecer las coexistencias así de comorbilidades. Y si hablamos de comorbilidades, tenemos que entender, ¿no?, que este término describe un trastorno secundario a una enfermedad o a un trastorno primario. Y podemos también hablar un poquito de autismo y actualización en cuanto a las comorbilidades. Hay estudios que fueron publicados donde dicen que se estima que el 40% de los niños diagnosticados con autismo presentan discapacidad grave. Hay estudios actuales que dicen que el otro 30% presenta una discapacidad moderada y el otro 30% restante tiene una inteligencia normal o incluso superior. Entonces, pensemos un poquito en estos porcentajes. El 40% de discapacidad grave es
un signo de alarma, ¿no? El 30% tiene una discapacidad moderado y el 30% restante presenta una inteligencia normal o superior. Entonces es necesario poder trabajar con los apoyos que el niño y la familia van a necesitar posterior a este diagnóstico, para poder trabajar esta conducta adaptativa y funcional que debemos otorgarles a la persona con autismo. Tenemos que saber que en las últimas investigaciones nos dicen, nos cuentan que el 70% presenta un trastorno del lenguaje y el 30% restante representa niños con autismo sin lenguaje. Entonces el porcentaje es amplio, un 30% de niños diagnosticados con autismo no encuentran la manera de comunicarse. Por eso es nuestra responsabilidad como fonoaudiólogas ver, evaluar y abordar el tema del lenguaje, el poder formarnos en autismo. Es un campo muy amplio que nos da este trastorno para poder trabajar y poder acompañarlos. No significa que el 30% no tenga lenguaje, puede tener lenguaje, pero su lenguaje puede ser no funcional. Entonces hay que evaluar eso, hay que ver de qué manera emplea el lenguaje y de qué manera utiliza la comunicación. Entre un 57 y un 90% de las personas diagnosticadas con autismo presentan problemas de conducta. Por eso, hoy todos los profesionales que trabajan en este área tratamos de formarnos en todo lo que es conductas inapropiadas, porque el porcentaje de personas con TEA que presentan trastornos de conductas es muy grande. Entonces lo que se hace es derivar a estos niños a una profesional, no importa cuál es, digamos, no importa cuál es su profesión, si es psicóloga, si es terapista ocupacional, si es fonoaudióloga, pero lo que sí es interesante, el poder formarse en poder analizar y evaluar las conductas disruptivas, para ofrecerle al niño y a la familia una intervención adecuada y que el niño vaya buscando estrategias funcionales para estas conductas que nos expresan de alguna manera algo. El 40% de las personas con autismo en la adolescencia y en la adultez presentan depresión y un elevado riesgo de suicidio. Entonces hay que estar alertas en los equipos interdisciplinarios. Miren qué importante tener un psicólogo, un psiquiatra que nos acompañe, que nos dé parámetros, que nos diga de alguna manera de qué manera podemos ayudar al niño y a la familia. El porcentaje es alto, así que tenemos que estar alertas, ¿no? Y si hablamos de sintomatología, tenemos que pensar en los diagnósticos diferenciales, tener en cuenta y poder hacer un diagnóstico diferencial en cuanto a cómo se presenta el paciente en nuestro consultorio. Muchas veces confundimos un niño con trastorno del lenguaje, puede presentar algún tipo de sintomatología TEA, y acá hay un diagnóstico diferencial entre TEA versus trastornos del lenguaje. Tenemos que realizar un diagnóstico diferencial entre mutismo selectivo versus autismo. Los niños que muchas veces nos derivan para evaluación, ingresan al consultorio, ¿no? Los padres nos refieren que no hablan, o que antes hablaban y que de a poquito perdieron el lenguaje, y esto es síntoma de TEA, la pérdida de habilidades lingüísticas. Entonces tenemos que conocer un poquito de qué manera se expresa el autismo, de qué manera se
se expresa el diagnóstico de mutismo selectivo. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial sobre la sintomatología, déficit en la comunicación social versus trastornos del lenguaje, porque un niño que presenta déficit en la interacción social, muchas veces le va a costar la interacción, entonces van a compartir sintomatologías, van a compartir dominios bajos. Tenemos que saber mirar el autismo para diagnosticar. Síndrome de Rett versus TEA, Frágil X versus TEA. Bueno, y comenzamos otra vez, vamos a ver un poquito de las herramientas que podemos utilizar. El MChat es un cuestionario altamente fiable para la detección de riesgos de autismo a partir de los 16 meses, pero como dije antes, es una prueba de screening que alerta sobre potenciales problemas. Podemos con este cuestionario encaminar a los padres hacia la búsqueda de un profesional especializado. El MChat lo podemos bajar de internet, no tiene costo alguno y no necesita una formación, es muy sencillo de utilizar. El ADR, en cambio, es necesario una formación específica, se realiza una certificación, hay muy pocas profesionales que están acreditadas para formar a otras para poder tomar esta entrevista a padres. Es una evaluación que tiene como conclusión, nos da un resultado diagnóstico. El ADR es una prueba que se basa, que investiga 3 dominios importantes de funcionamientos que se han señalado como de importancia en el diagnóstico según el CIE-10 y el DSM-4 que ya nombramos antes. Es una entrevista específica que se toma a padre, madre o cuidador de un niño o un joven o adulto con autismo. Se centra en 3 dominios, vamos a investigar todos los intereses sociales del niño o del joven con sintomatología TEA, vamos a investigar el lenguaje y la comunicación y vamos a investigar los patrones de conductas repetitivos y estereotipados del niño joven con sintomatología TEA. Y vamos a preguntar sobre el desarrollo de esa persona. Los informantes, que pueden ser, como dije antes, madre, padre o cuidador, nos va a proporcionar descripciones sistemáticas y detalladas de la conducta del niño. Esta es una evaluación que se aplica en aproximadamente 90 minutos, el rango etario es de edad mental a partir de 2 años hasta 99, y la aplicación requiere el uso de un cuadernillo o una entrevista que tiene 93 preguntas. Es importante que ustedes sepan que el diagnóstico está basado en diferentes herramientas que vamos utilizando. El ADR, el ADOS, todas las herramientas que nombramos al principio de la charla, pero estas herramientas nos ayudan un montón a tener información, pero no reemplazan el juicio clínico. Las pruebas como el ADR nos ayudan a identificar y diagnosticar conductas autistas y a evitar errores diagnósticos por su alta sensibilidad y fiabilidad. La especificidad de la herramienta es la que nos ayuda a identificar comportamientos que corresponden al autismo. El ADOS es la escala de observación para el diagnóstico. Se realizó en el año 89 y luego en el año 2015 se revisó junto con el DSM-5. El ADOS es una evaluación semiestructurada de la comunicación, de la interacción social y del juego cuando hay sospecha de autismo.
son presiones estandarizadas donde es probable que surjan los comportamientos autistas. La duración de esta evaluación aproximadamente es de 45 minutos y está compuesta por 5 módulos que vamos a utilizar durante la evaluación. Cada módulo ofrece distintas actividades estandarizadas que han sido diseñadas para evocar los comportamientos y tienen que ver con los niveles de desarrollo de la edad y con niveles lingüísticos. Entonces lo vamos a seleccionar no solo por la edad, sino también por el nivel de lenguaje. Esta evaluación se realiza con juguetes para módulos, para niños más pequeños, y con preguntas, y con otro tipo de actividades para jóvenes y adultos. Acá están los módulos, está el módulo T, el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3 y el módulo 4. El módulo T lo vamos a utilizar cuando se presente en nuestro consultorio un niño entre 12 y 30 meses. Puede tener palabras sueltas o puede ser preverbal. Y cuando realizamos esta evaluación no damos una conclusión diagnóstica, sino que hablamos de rango de preocupación de sintomatología TEA, porque se habla de diagnóstico a partir de los 30 meses. Antes hablamos de rango de preocupación, porque las conductas que podamos no observar, quizás con intervención y con tratamientos van surgiendo. Entonces las conductas que hoy no tiene el niño, las puede tener o marcar en otro momento de su desarrollo. Para tomar el módulo T, los padres deben estar presentes en la evaluación, y si el niño no quiere realizar una actividad con la examinadora, podemos nosotros convocar a los padres para que esa actividad la realice con los padres. El módulo 1 se utiliza cuando el niño tiene más de 31 meses. Puede ser preverbal o puede tener palabras sueltas. Entonces lo vamos a utilizar con niños que tengan más de 31 meses. Las codificaciones se realizan cuando el paciente se encuentra relajado. Entonces vamos a crear un ambiente tranquilo, porque si no, si el niño está angustiado o ansioso, vamos a penalizar las conductas del niño, y no es lo que estamos buscando. Vamos a crear un ambiente tranquilo para poder evaluar al niño. En el módulo 1 también ingresan los padres. Vamos a utilizar el módulo 2 con niños que usan lenguaje con frases. ¿Qué significa esto? Que presentan oraciones con 3 palabras y una de ellas, y aquí debe incluir el verbo. Una de ellas tiene que ser un verbo. En el módulo 2 también debe ingresar los padres, pero no van a participar. En el módulo T sí pueden, lo podemos convocar, en el módulo 1 también, pero en el módulo 2 tienen que ingresar los padres, pero no van a intervenir. El módulo 3 lo vamos a utilizar con niños a partir de 4 años hasta 16 que tengan lenguaje fluido. Y a partir de 16 años hasta 99 vamos a utilizar el módulo 4. Y vamos a observar el comportamiento sociocomunicativo de este joven o adulto con sintomatología TEA. Como dije al principio, podemos utilizar, si hay sospecha de sintomatología TEA, podemos utilizar un cuestionario que es una prueba de screening que nos puede alertar de déficit en la comunicación social o de sintomatología TEA. Entonces, este cuestionario que presenta
preguntas destinadas a ser respondidas por padre, madre o cuidador del niño, nos van a mostrar síntomas relacionados con la sintomatología autista. Las respuestas son contestadas por sí o no. Y realmente es muy rápido de utilizar, solamente vamos a necesitar 25 minutos y otros 5 minutos luego para realizar la corrección. Si el paciente presenta más de 15 respuestas positivas, vamos a sugerir comenzar este proceso de evaluación más formal. Esto significa que el niño presenta sintomatología TEA, porque supera el punto de corte va a ser el 15, y si tiene menos de 15, ¿sí? Tenemos que observar qué áreas tiene, qué dominios que presenta bajos, y podemos diagnosticar déficit en la comunicación social. El rango etario es a partir de los 4 años, y las preguntas se basan en la observación de la conducta del niño relacionadas con los síntomas. También en este proceso de evaluación, como nombramos al principio, podemos utilizar, si observamos conductas que se comparan con síndrome de Asperger, el cuestionario de Atwood, la escala australiana. Es un cuestionario que cuenta con 24 preguntas que se le realiza a la madre, padre o cuidador del paciente. Esta persona tiene que conocer mucho al niño. Fue diseñada para identificar comportamientos y capacidades que detectan el síndrome de Asperger. Se usa a partir de la escuela primaria, y las áreas que investigan son áreas sociales, de lenguaje y comunicación, investiga también habilidades cognitivas, intereses específicos, a ver si presenta este niño intereses específicos, y motricidad. Los pacientes con síndrome de Asperger pasan inadvertidos hasta que llegan a la escuela primaria, muchas veces hasta la secundaria. En cuanto al diagnóstico, en nuestro consultorio llegan tarde. En la escuela primaria o secundaria es donde comienzan a verse estas conductas inadecuadas, inusuales, que muchas veces en el hogar se hacen usuales. Entonces, generalmente en los contextos escolares se observan estas conductas y son derivadas al área de psiquiatría o psicología, y el niño, este niño o adolescente, tarde comienza este proceso de evaluación. Así que cuando yo tengo en mi consultorio un paciente que observo síntomas que los comparo con Asperger, utilizo el cuestionario, esta escala australiana, o el cuestionario ASDI. Su objetivo, ¿sí?, de realizar este cuestionario de conducta adaptativa es poder proporcionar una evaluación completa de las habilidades funcionales diarias de la persona, del niño, del joven con autismo, con el fin de determinar si es capaz de desenvolverse en su vida cotidiana sin precisar o precisando la ayuda de otras personas. Yo utilizo como conducta adaptativa el ABAS, que es de la editorial TEA, pero también existe, o quizás ustedes conocen, el Vineland. Y por último, recordemos que el diagnóstico no predice el futuro de los niños. Seamos comprometidos y responsables en este proceso diagnóstico. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes que me escucharon, y particularmente a la gente que me convocó. Muchísimas gracias al Colegio de Fonoaudiólogos de Regional Pergamino. Los profesionales que me quieran contactar, mi nombre es Silvia Tedesco y me encuentran en www.actualmente.com.ar. Muchísimas gracias.